En fin, que baja de actividad. El Partido Popular exige al Gobierno explicaciones por la compra de servidores a la empresa china Huawei para almacenar escuchas telefónicas judiciales. Dice que pone en riesgo la seguridad nacional, Lorena. Es el último motivo que suma el Partido Popular a su lista de reproches contra el Gobierno. Consideran aquí en Génova que ese contrato con la empresa tecnológica Huawei puede comprometer la seguridad nacional del Estado porque creen que esa adjudicación supone que la empresa china pueda gestionar secretos de Estado. Algo que ya han negado desde Moncloa. La empresa proporciona los servidores de almacenamiento de información, pero no puede acceder a los datos, según han defendido. Estas explicaciones, sin embargo, no convencen aquí en el Partido Popular y por eso han solicitado ya en las Cortes la comparecencia de hasta 4 ministros, incluido Marlaska, el de Interior y también el secretario de Estado de Telecomunicaciones. Según el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, lo que hay detrás de ese contrato es en realidad un juego de intereses cruzados en el que involucra a varios cargos y exlíderes socialistas. El Gobierno ha elegido a una empresa china bajo sospecha para gestionar secretos de Estado. No encontró en todo el mundo ninguna empresa más apropiada. Es lo que ya podemos considerar una nueva derivada del enorme entramado de corrupción que protagoniza el gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno dice que de esto nada, que los contratos con Huawei no suponen un riesgo para la seguridad. Laura. Interior asegura que se trata únicamente de la compra de servidores y que la empresa china no va a tener acceso a los datos, que no va a gestionar ni a controlar documentación sensible. Explican que toda la información va a seguir siendo custodiada, como hasta ahora, exclusivamente por Policía Nacional y por Guardia Civil. Además, desde el Ministerio también subrayan que el sistema cumple con los estándares europeos más exigentes. El Ejecutivo responde así a las críticas del Partido Popular, al que acusan de hipocresía, de hacer demagogia y de generar una alarma injustificada. Recuerdan que dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Fernando López Miras en Murcia también colaboran con esta misma empresa en sus respectivas comunidades. Y a todo esto sumen que en las últimas horas Montse Mínguez, la portavoz del Partido Socialista, ha respondido en redes sociales a Miguel Tellado y lo ha hecho con esta imagen que van a ver. Isabel Díaz Ayuso con el presidente de la multinacional Huawei, con quien firmó un acuerdo para que Madrid albergase un nuevo nodo tecnológico de la multinacional china que crearía 200 puestos de trabajo en la capital. Pero han intentado crear una polémica, Cristina, no sé con qué fortuna. Y me remito a tus palabras del otro día. Si los políticos se van de vacaciones en agosto, ¿pueden irse tranquilamente? Efectivamente. Vamos a ver, yo creo que salvo que el Partido Popular muestre de alguna forma en qué riesgos está incurriendo la seguridad nacional por tener esas contrataciones con Huawei, a priori no tendríamos por qué pensar que esto es así. Y por cierto, me pongo en la piel de cualquier ciudadano o ciudadana que tenga un dispositivo Huawei que esté tranquilo, que a priori no tenemos ningún tipo de indicio siquiera de que pueda estar corriendo riesgo su seguridad ni la seguridad nacional. Salvo, insisto, que en algún momento se pueda plantear otra cosa. ¿Qué nos está diciendo aquí el Partido Popular? Bueno, pues lógicamente es, como decíais, ¿no? una polémica más de agosto, por cierto, pero qué curioso, porque Huawei en estos momentos es una de las empresas a las que Donald Trump en Estados Unidos le ha plantado cara, le ha parado los pies con un litigio importante, entre otras cosas porque en el fondo se está escondiendo una guerra tecnológica fundamental, que es la carrera por el 5G y todo lo que ello supone tecnológicamente. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que Estados Unidos tiene una guerra tecnológica con empresas chinas, en concreto con Huawei. Trump lo declara así y un tiempo después, de repente, la polémica acaba estallando aquí en España en forma de unas acusaciones que dice que se pone en peligro la seguridad nacional. Insisto en esto, salvo que se demostrara que así es, pero a priori no tenemos mayores indicios. Por lo tanto, creo que estamos en una polémica de verano que no dará mucho más de sí, pero que sí que nos está diciendo hasta qué punto esa dinámica de ir generando polémicas y de ir calentando la conversación pública no descansa ni siquiera en agosto. Marta. Bueno, es que las declaraciones de Tellado de ayer eran, no voy a decir infames porque, en fin, pero era más de lo mismo. Era una nueva conspiranoia tratando de salpicar, tratando de equiparar el caso Montoro con esto de una manera bastante rocambolesca, cuando lo que tenemos sobre la mesa es que el Huawei va a vender a la policía judicial unos aparatos para que registren cosas, ¿no? Entonces, si vamos a suponer
que de ahí ya va a salir un espionaje y que resulta que de quien hay que fiarse es de Estados Unidos, con los casos Snowden y demás que tenemos sobre la mesa, sobre otros casos de espionaje muy llamativos de empresas norteamericanas y del Estado norteamericano, pues francamente estamos hablando además de cómo Europa tiene que intentar de alguna manera enfrentarse a Trump, buscar la manera de ampliar mercados, de no cerrarse puertas, y estamos viendo cómo la propia Ayuso ya lo está haciendo, jugando a hacer negocios con Huawei, que es una gran empresa. Entonces, no entiendo, aunque es verdad que el señor Tellado lo que hace es seguir su senda y seguir en la conspiranoia permanente sin pruebas, porque insisto, lo que tenemos sobre la mesa es un acuerdo con Huawei para que venda unos dispositivos donde se van a grabar cosas que van a estar en manos de la policía judicial. Si hasta ese punto llega la desconfianza, Huawei no puede abrir un punto clave, un nodo en Madrid, porque entonces, claro, estamos abriendo el espionaje mundial en Madrid y todo lo que supone. No tiene sentido, es una contradicción tan brutal en los términos lo que se está haciendo, que deja en entredicho las declaraciones del que viene a ser ahora mismo el portavoz principal del Partido Popular, aunque hayan querido nombrar a otra portavoz, y ellos sabrán a qué juegan. Yo creo que juegan a meter miedo a la sociedad española y a seguir haciendo política y electoralismo con términos peligrosos, jugando con la sociedad, jugando con algo con lo que yo creo que la política, sobre todo cuando te llamas partido de Estado, no deberías jugar. No, a mí me parece, Marta, que el hecho de que China sea o vaya a ser en los próximos años un socio preferente de España no es una cuestión baladí. Yo escuchaba a la compañera Monge, a Cristina, decir que esto es una serpiente de verano, poco menos. No, yo creo que este va a ser el gran debate de los próximos meses. A ver, Tellado puede haber estado más acertado o menos acertado en las formas, mezclar todo, mezclar a Pepe Blanco, la consultora Acento, Montoro, las comisiones, la corrupción, Zapatero, Montoro. Pero al margen de eso hay un debate que está sobre la mesa, que es ¿quién quiere España, de quién quiere España ser socio estratégico? ¿De Estados Unidos o de China? No, porque es incompatible. No, Gabriel, perdóname un segundo. Puede ser incompatible. Perdóname un segundo. Ojalá el debate estuviera a esa altura y ojalá Tellado estuviera hablando de eso. Pero, yo te alabo que eleves el debate. Yo voy a hablar de Huawei, pero ahora mismo de estábamos China. hablando de lo que estaba haciendo Tellado y de lo que está haciendo el Partido Popular con esto, que efectivamente Tellado es un debate interesantísimo. Tellado se está subiendo al carro del informe. ¿Quién deberían ser nuestros socios y nuestros aliados? Tellado se está subiendo al carro del informe de la CIA y del Senado estadounidense, pidiendo a su gobierno que cuidado con la información que comparte con España, porque España está de forma subrepticia entregando buena parte de su información a compañías chinas que hoy publicamos nosotros que según la legislación china hasta 5 leyes permiten que el Estado se inmiscuya en lo que hacen sus compañías. Y eso, que también en Estados Unidos tienen lana que cortar, pero cuidado, porque el resto de Europa también nos está vigilando. Es decir, aquí nada es inocente. Esto no es que compramos a Huawei como compramos en Siemens una televisión. Es inocente. No, pero Huawei es un operador de riesgo y eso no lo podemos negar. Será una gran compañía, sí es una gran compañía, pero la Ley de Seguridad china, creo recordar, el artículo 10, dice que cualquier empresa radicada en China, Huawei lo es, y no ha querido establecerse fuera de China, aunque se le ha ofrecido, cualquier empresa radicada en China a la que el Partido Comunista Chino le pida cualquier tipo de dato, se lo tiene que facilitar, sí, y no a través de los juzgados o no. Déjame que termine. Y no a través de los juzgados o no. Los terminales. Sí, bueno, pues si me dejas voy a ir, Marta. Los servidores, Marta, si me dejas voy a ir. A partir de ahí, esa ley existe. No sabemos hasta qué punto la usa o no el Partido Comunista Chino, porque no nos enteramos. Si tú tienes un dispositivo Huawei, que decía Cristina Monge, yo creo que todos pueden estar tranquilos. Yo creo que no, porque con esa ley, si el Partido Comunista Chino le puede pedir a Huawei que le pase cualquier dato que pase por sus dispositivos y no enterarnos, no sabemos si Huawei está efectivamente pasando esos datos o no al gobierno chino, y sobre todo para qué los está utilizando. Si los está utilizando para sí mismo, si los está vendiendo a terceros, si los está cediendo. El riesgo potencial está ahí y no es una cosa que diga solo Estados Unidos, no es una cosa que diga solo la OTAN, lo ha dicho la Unión Europea. La Unión Europea, como decía Gaby, no solamente está vigilando, sino que está poniendo condiciones a que ninguna de las ayudas de Europa, que Europa y la Comisión Europea está dando, por ejemplo, para el 5G, puedan acabar en manos de Huawei, porque lo que se quiere es expulsar a Huawei de las redes
5G. No es un tema de una serpiente de verano, no es un tema para no tomárselo en serio, es un tema para efectivamente dejar a Huawei fuera aquí en el Gobierno, en Madrid y en todas partes de todo lo que sean datos que estén en riesgo o que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, incluso la nuestra privada. Nosotros queremos que nuestros datos puedan acabar en China. Oye, mis datos no afectan a la seguridad nacional, aquí no tengo ningún problema, pero yo quiero que esos datos puedan acabar en manos de no sé quién, no solo China, sino que China los pueda acceder. Es que eso es lo que nos tenemos que plantear como sociedad. Que si Huawei, estos servidores que controla el Ministerio del Interior, Huawei pasara esa información a China, ¿el gobierno contrataría a Huawei? O sea, España es un país serio. El Ministerio del Interior tiene detrás a la Policía, a la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia que dice sí o no. Es decir, es que el CNI le dijo que no. El CNI le dijo que no. No, en este caso no. Sí, dijo, esto es una metedura de patatas y se continúa. Lo hemos publicado en ABC. Bueno, a mí no me consta, pero la realidad es que si generamos esa sombra de duda con cualquier empresa sospechosa, pues también podemos decir, pues como la Microsoft es estadounidense, ¿por qué contratamos? Y le podría pasar los datos. Entonces yo creo que es cierto que hay una sombra de duda sobre la compañía a nivel internacional, pero creo que este contrato está muy reducido a unos servidores en los que no va a haber información. Y luego otra cosa, y ya termino, perdona Silvia, es ¿por qué el PP mezcla esto? Pues porque yo creo que hay una sombra de duda con Zapatero y sus viajes a China, porque si en efecto Zapatero no ha explicado qué hace en China cuando viaja, qué contactos tiene con esta compañía, pero yo creo que está mezclando cosas que no tienen nada que ver. Cristina, a ver si me aclaras una cosa. ¿Por qué estamos hablando de Huawei y no estamos hablando del sistema de espionaje Pegasus israelí? Por ejemplo, o de Facebook Meta, ¿no? Donde sí que sabemos que hubo una filtración de datos importante, ¿no? A ver, por matizar algunas cosas de las que se estaban comentando. Una cosa son las relaciones estratégicas comerciales, sobre todo en materia de tecnología, que es muy sensible, que ahí, Gaby, coincido contigo. Efectivamente, este va a ser está siendo ya, uno de los grandes debates, tanto en España como en Europa. Por cierto, un debate que deberíamos abordar. Porque resulta que a priori todas las empresas chinas son sospechosas y a priori todas las empresas estadounidenses no tienen ningún tipo de sospecha. Ahí me gustaría plantear estos debates desde un punto de vista estratégico. Ahora bien, plantear la polémica, como se está haciendo ahora, por la compra de unos dispositivos para grabar sin que eso suponga ningún otro tipo de cesión, entiendo yo, de capacidad de conseguir datos, nada por el estilo, creo que es falsear el debate, porque el debate efectivamente es ese, qué tipo de relaciones comerciales estratégicas queremos tener, sobre todo en un asunto tan delicado como es la tecnología. Un debate a nivel español, un debate a nivel europeo y un debate que sobre todo se está dando en un momento en el que Donald Trump está cambiando las reglas del juego comerciales, está cambiando las reglas de eso que llamábamos globalización y donde quiere estar imponiendo no solamente sus políticas, sino también que las compras que pueda hacer Europa y en ese caso España también estén primando o estén beneficiando de una manera especial a las empresas estadounidenses. Lo acaba de decir estos últimos días, estábamos viendo incluso, como ayer decía, 650.000 millones encima de inversión para mantener esas políticas comerciales. Por lo tanto, ojo, porque una cosa es la cuestión desde mi punto de vista anecdótico, de lo que se está hablando en estos momentos, que es la compra de unos terminales que, insisto, a priori, si no tenemos mayor información por parte de seguridad, pues bueno, no tendría mayor misterio, salvo que se descubriera que tiene algún otro tipo de problema, que entonces veríamos a ver, pero el debate de fondo es un debate bastante más complicado, es un debate más amplio, más estratégico, que hay que dar a nivel europeo y que, insisto mucho en esto, si aplicamos el principio de sospecha para las empresas chinas, que probablemente deberíamos hacerlo, lo aplicamos también para otro tipo de empresas de otros países o para el sistema Pegasus israelí, por ejemplo. Sin embargo, la conversación pública solamente se plantea que ese principio de sospecha se da con unas de ellas. Es que les cuento en qué quedó lo del sistema Pegasus israelí. Había informes policiales que alertaban de un posible espionaje a líderes políticos españoles con ese sistema. Se abrió una investigación en la Audiencia Nacional que no pudo llegar muy lejos porque, claro, lo que sucedió, Fernando, es que Israel no quiso colaborar en la investigación. Sí, todos los países en principio pueden tener sombra de sospecha. Lo que pasa es que creo que deberíamos ser un poco más precisos a la hora de sembrar estas dudas, porque Huawei es una compañía, que no lo digo yo, el Financial Times cataloga como la compañía que en algunos aspectos supera a las todopoderosas estadounidenses. Entonces, sembrar la sombra de sospecha, sí porque sí, pues yo creo que es peligroso. Y, por cierto, el PP,
cuando gobierne, porque algún día gobernará en España, tendrá que hacer negocios con estas tecnológicas y estas tecnológicas chinas se presentarán a concursos. Ya los hacen. Pero si ya los hacen en Madrid, ya los hacen, pero, algunas comunidades autónomas. Pero hay un dato, Fernando, es decir, vamos a ver, cuando nos están marcando, vamos a decir, o señalando como colaboradores con los chinos, pero colaboradores más allá de comprar un terminal de Huawei o comprar, sino como gente europea, la cuarta potencia europea, la cuarta economía del euro, que ha decidido colaborar más allá de lo que colabora el resto de la Unión Europea con China, en el fondo lo que se está intentando establecer es un estigma, de forma tan silente como el gobierno ha intentado comprar las tecnologías Huawei. Es decir, ojo, no vayáis a invertir en España, empresas estadounidenses o europeas, porque vete a saber exactamente en manos de quién queda vuestra información, etcétera. Y ese estigma, eso es algo que, como bien decía Cristina, deberíamos debatir y no aquí, en el Parlamento. Es decir, oiga, ¿queremos ser los socios aventajados de China en el sur de la Unión Europea o en el sur de Europa? ¿A riesgo de qué? No solo ya de Estados Unidos y un tipo que antes yo definía como un tendero loco como es Donald Trump, porque la relación con Estados Unidos viene de siglos, bueno, de 50 o 60 o 70 años a esta parte. Es decir, cuidado con el cambio de eje de las relaciones estratégicas de España sin ser debatido y consensuado, sobre todo entre los dos grandes partidos, y aquí no meto ya a Tellado y a sus ruedas de prensa de agosto. El hecho es que España, a día de hoy, está tomando decisiones que le enfrentan abiertamente a Estados Unidos y le ponen en línea de salida de cooperación con China. Por ejemplo, lo del tema de los aviones F-35. ¿Se va a explicar por qué no compramos los F-35 y por qué hay que desarmar a la Armada Española, que no van a tener los Harriers ya para poder embarcar en el portaaviones Juan Carlos I? ¿Se va a explicar en el Parlamento o no se va a explicar? Se debería explicar, ¿no? Lo mismo que esto de Huawei, no de Huawei, la relación estratégica con China, etcétera. Yo lo estoy esperando. Por completar todo el panorama, porque claro, es verdad que se está pensando en la posibilidad, ¿no? Estábamos antes comentándolo con Bernardo Navazo, de llegar a nuevos escenarios de alianzas comerciales en los mercados asiáticos. Tienen que saber que desde hoy a las 6 de la mañana Estados Unidos nos impone al menos un 15% de aranceles. Y será un 35% si desde la Unión Europea las empresas privadas no invierten 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, otro tema que está adquiriendo un poquitito de vuelo y de rum mediático aquí en casa es la tensión política que se está disparando entre Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. Esta vez ha sido Miguel Tellado, secretario general del PP, y Aitor Esteban, presidente del PNV, quienes han protagonizado el choque, primero en redes sociales. Lo último son las palabras de ayer de Miguel Tellado contra Aitor Esteban. Esa responsabilidad política incurre también el Partido Nacionalista Vasco. Y Aitor Esteban, como máximo responsable, él también asume una responsabilidad política al mantener a este gobierno. De acuerdo con Ana en que esto podría ser un error estratégico del Partido Popular de cara, sobre todo a largo plazo, sobre todo si quiere volver a gobernar España y necesita echar mano de un socio como el Partido Nacionalista Vasco. Clarísimamente. Sabemos que esas relaciones que el Partido Popular mantiene con el PNV dificultan sobremanera que en algún momento pudieran tener algún entendimiento. Es verdad lo que decía Ana, que en política lo que hoy parece imposible mañana se da por hecho y no pasa nada. Pero lo cierto es que esas relaciones se están envenenando mucho y además de una forma muy continua, ¿no? Yo creo que hay dos motivos. Uno, lo que se estaba comentando en la mesa. Efectivamente es muy difícil que la relación entre el PNV y el PSOE se rompa por esa alianza que tienen también en Euskadi, ¿no? Pero hay otra más, y es que yo creo que el Partido Popular huele sangre en cierta medida en el PNV, en el sentido de que, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, de que las encuestas nos dicen que no está en su mejor momento. ¿Puede el PP querer arañar también algunos votos en Euskadi? Bueno, podría ser, pero es muy complicado, porque fijaros que el PNV es un partido que, aunque no esté pasando por sus mejores momentos, tiene una posición estratégica generalmente ganadora, ¿no? En el eje izquierda-derecha es un partido conservador de la derecha, pero que sin embargo llega a acuerdos con las izquierdas y en algunas materias hace políticas muy cercanas a las que haría cualquier partido progresista o prácticamente idénticas. Y en el eje nacional, es decir, en cuanto al nacionalismo vasco y su relación con el resto de España, es un partido nacionalista pero que al mismo tiempo coadyuva a la gobernación, a la gobernabilidad de España, ¿no? Por lo tanto, esa posición estratégica que tiene le hace ser un partido que, bueno, pasa por sus
por sus curvas, ¿no? A veces mejor, a veces peor, pero le hace mantenerse en el centro del tablero político. Insisto, ¿puede el Partido Popular estar también pensando en intentar arañar algún voto en Euskadi? Podría ser, pero es complicado. Pero sobre todo lo que llama la atención es esa continua alusión a elementos que pueden ser motivo de conflicto con el PNV, porque le resta cualquier posibilidad de acuerdo por lo menos en el corto y en el medio plazo. En el largo, pues bueno, como decía aquel, ¿no? En el largo plazo todos calvos, pero en el corto y en el medio efectivamente se lo pone muy complicado. Marta. Yo creo que el Partido Popular no solo se lo pone complicado con esta estrategia, sino que además se pone, digamos, los pies de hormigón con Vox, porque si te cargas una vía, pues solo te queda otra. Y dice todo el tiempo que quiere gobernar solo, pero no juega nunca a la posibilidad de poder gobernar solo y de momento llevarse bien con todo el mundo hasta ver qué sucede en las elecciones. Está jugando todo el rato a la desesperada, de manera completamente innecesaria, o por lo menos denotando una inseguridad que no se corresponde, yo creo, con los hechos, si además los hechos correspondieran con cómo los ven ellos. Yo creo que además se equivocan pidiéndole al PNV algo que el PNV no hizo tampoco con ellos. Si el PNV había pactado los presupuestos con el Partido Popular, si no dejó caer ese gobierno hasta que no hubo una sentencia judicial, ¿cómo le van a pedir ahora que haga lo mismo con el partido, que haga algo distinto con el Partido Socialista sin ninguna sentencia de por medio, con un informe de la UCO? Se pretende que el PNV haga con el Partido Socialista, con un informe de la UCO, lo que hizo con el Partido Popular después de 9 años de instrucción y de una sentencia. No hay por dónde agarrarlo, se le está pidiendo al PNV un imposible, más allá de las circunstancias. Y algo más, hablando de la irresponsabilidad del Partido Popular desde mi punto de vista. Si lo que está haciendo es tratar de alimentar el voto a Bildu en el País Vasco, si lo que está intentando es desgastar al PNV para alimentar el voto del Bildu y ver si ese sorpaso se produce en el País Vasco, fijaos lo que le hace a la convivencia de este país, fijaos lo que le hace a la convivencia en el País Vasco y lo que le hace al Partido Popular Vasco, que ya bastante tienen con las declaraciones de Ayuso, que se levanta de cuando habla alguien en alguna lengua cooficial, y ya ha habido miembros del Partido Popular del País Vasco que han afeado la conducta a Ayuso. Pues mira, Marta, ahora además tienen atillado haciendo estas cosas. A nosotros, a los periodistas, nos pagan por sospechar, como la policía. Efectivamente. Entonces yo sospecho que en plena canícula de agosto, estos dos grandes líderes, Tellado y Aitor Esteban, se enzarcen en una polémica, pues un tanto artificial, sabiendo la historia de los dos partidos, lo que han pactado y lo que han dejado de pactar. Yo creo que a los dos les conviene. Entre otras razones, por lo que tú decías, y lo decía también Cristina Monge, a largo plazo todos calvos. Es decir, el próximo ciclo electoral no hay ninguna encuesta que diga que vaya a haber un pacto o que den los números para un pacto de gobierno de investidura de Feijóo con el PNV y CiU, o con Junts. Y al no ser así, sabiéndose rehenes de Vox, lo que el PP ha llegado a la conclusión, me da esa impresión, es que leña al mono, el PNV, que en el imaginario de buena parte de la derecha española es el antiespañolismo, etcétera, y al PNV le viene bien al revés. Es decir, oye, si me da laña el PP, aparezco en Euskadi como el tipo que pone frente a Vox. Yo lo veo diferente, lo veo muy diferente a como lo veis vosotros. Yo creo que esto no tiene otro objetivo o no responde a otra estrategia, que es un endurecimiento del discurso del PP. Yo creo que hay un PP antes del Congreso de julio y un PP después. Y no solo responde a esta actitud de Tellado, que no es la primera salida de tono que tiene con el PNV, responde a un Feijóo que fue extremadamente duro en el último pleno del Congreso, incluso acusando a Sánchez de ser participativo lucrativo de la prostitución. Es decir, yo creo que el PP, Vox está cambiando al PP, Vox está endureciendo al PP. Y yo creo que la estrategia es esta, ser duros, porque el PNV no puede hacer otra cosa que pactar con el Partido Socialista en Euskadi. Y eso yo creo que lo saben en Génova, y han decidido endurecer el discurso también a la vista de que hay una parte de votantes del PP que se está fugando a Vox. Miren, no hemos llegado ni a las 10 de la mañana. Estamos en agosto. Vamos a ponerle un poquitito una sonrisa al día. Nos va a ayudar el Partido Popular, que sigue con su particular sentido del humor. Si Feijóo bromeaba, según él, con que las vacaciones están sobrevaloradas, atentos a cómo terminaba Tellado su rueda de prensa ayer. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantear. También tengo que decir que las preguntas en las ruedas de prensa están sobrevaloradas. No se rieron los periodistas, ¿eh? Antes de preguntar a los compañeros que están aquí conmigo en la mesa, no me resisto a preguntar a Cristina Monge, que ya la veo así, reírse después de escuchar a Tellado. Cristina.
Bueno, lo que va a dar de sí aquellas declaraciones de Feijóo de que las vacaciones estaban sobrevaloradas, ¿no? Yo creo que intentaba hacer una broma, pero no le salió, ¿no? Además, una broma con un asunto muy delicado en un momento en el que pues, hay personas en España que querrían irse de vacaciones y no pueden, ¿no? Por cuestiones económicas, laborales, de cuidados o por lo que sea, ¿no? Entonces, en fin, esto es llamativo. Pero que esto siga dando de sí, pues bueno, yo creo que el Partido Popular ahora es el PP y no Pedro Sánchez el que está intentando hacer de la necesidad virtud y convertir aquellas declaraciones pues, en motivo de broma, ¿no? Pero bueno, pasado este comentario, que efectivamente creo que tampoco da mucho más de sí, me parece importante lo que apuntabas al final, Silvia, el tema de las preguntas en las ruedas de prensa. O sea, el papel, yo sabes que os lo digo siempre, el papel que tenéis los periodistas y los medios de comunicación en una democracia es un papel absolutamente esencial. Y tenéis que poder preguntar, repreguntar y repreguntar las veces que haga falta hasta que la información que consideráis pertinente se aclare, ¿no? Que para eso estáis de alguna manera. Entonces, lo de bromear con las preguntas de una rueda de prensa me parece, por lo menos, igual de desafortunado que aquella broma con las vacaciones, reconociendo que pues bueno, es un chascarrillo que intentó hacer una gracia y le salió mal, ¿no? Pero ojo, porque hay temas que yo creo que deberíamos tener un poquito más de cuidado con ellos en la conversación pública. Bueno, yo en prensa vi como cuando Tellado decía que las preguntas estaban sobrevaloradas, una compañera que por supuesto ya tenía la mano arriba así para preguntar, dijo no, de eso nada. Marta. Bueno, yo es que, claro, alguien que piensa que las preguntas de los periodistas están sobrevaloradas, pues claro, igual da entrada en el Congreso de los Diputados a gente que no hace preguntas periodísticas, porque claro, como están sobrevaloradas y todo da igual, pues vale todo y entonces ya vale todo, ¿no? Yo creo que no puede ser sistemáticamente la ley del embudo. No puede ser que se critique de una manera brutal, en palabras del señor Tellado, cuando el presidente del Gobierno hace comparecencias y no da preguntas, y entonces es que es un teleplasma, no sé cuánto y no sé qué, y ahora yo digo que es que están sobrevaloradas porque soy muy gracioso y porque estamos en agosto y porque mi jefa ha hecho una gracia y yo hago otra. No sé, me parece que es de una frivolidad todo, que bueno, que porque estamos en agosto vamos a intentar reírle la gracia y nada más. Pero bueno, yo creo que hay que hacer preguntas, que hay muchas preguntas que hacer y que ojalá las respondan unos y otros. Me parece que es fundamental el cuarto poder. Oye, tenemos un poder, de verdad que lo tenemos, y me parece que hay que ejercerlo. Y ejercerlo es hacer preguntas y hay que hacer todas las que podamos. A ver, Gaby, que igual Tellado simplemente quería hacer una broma y le pasó como a Feijóo, que... Pero yo no equipararía lo mismo. Solo lo entendía él. Yo aquí me pondría serio, es decir, así como lo de Feijóo fue un chiste malo que hacemos en Barra de Bar, típica historia de cuñado, pues dices, conversación de sobremesa, pues esto está sobrevalorado y tal, y le salió mal. Yo creo que lo de Tellado es importante, es decir, oiga, ¿cómo que las preguntas están sobrevaloradas? Si estamos hablando de que los líderes cada vez se someten menos, se apunta más al famoso plasma, que ya le acusábamos de aquello a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, que empezó siendo el líder antirrajoyano, es decir, el hombre que se sometía a todo tipo de preguntas, ha estado hasta recientemente 42 días sin dar una rueda de prensa. Feijóo también ha tenido sus momentos de voy, vengo, me oculto, me opaco, me escondo detrás de... Yo creo que una democracia de calidad es una democracia en la que sus líderes se aprestan a responder a todo tipo de preguntas. La última del presidente del Gobierno, la rueda de prensa de balance del periodo parlamentario de sesiones antes de irse de vacaciones, tuvo 5 preguntas. O sea, se marcó un speech de 30 a 40 minutos, absolutamente propagandístico, como todos los speeches de todos los presidentes del Gobierno, y 5 preguntas. Oye, me parece que porque si compareces una vez, como mínimo 10, como mínimo, y sobre todo dar la sensación de que tienes ganas de responder más de las que te hacen, aunque sea mentira, pero por lo menos dar esa sensación, porque si no, lo que estamos es contribuyendo a la baja calidad de nuestra democracia. Antes hablábamos del debate si había que meter Huawei o no en el Parlamento para hablar de ello o no. Cuantas más materias pasan a ser reservadas o, digamos, de hablar en petit comité, peor para la democracia y peor para los ciudadanos que formamos parte de ella. Sí, estamos en un periodo delicado, además, democráticamente, en el que una parte de la población no confía en nosotros, en los periodistas, en los medios de comunicación, que se fía más de un influencer o de las redes sociales. Entonces yo hago una reivindicación de nuestro trabajo esencial y le pido a Tellado y a otros políticos que sí, no nos respetan poco, que nos ayuden a contribuir a elevar la calidad democrática de este país, porque estamos en un periodo muy complicado, estamos en un periodo en el que Europa está haciendo unas regresiones peligrosas y esas regresiones están llegando a algunos puntos de España. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos un trabajo esencial y lo reivindico. Sí.